Es una práctica que se ha ido perdiendo un montón. Y la lógica de escritura académica pues va contribuyendo también a eso. Está muy bien la escritura en tercera persona. El asunto es dónde están esos otros escenarios donde la escritura nos vuelve a pertenecer. ¿Sí? Donde sentimos que podemos sostenernos en la vida también con una escritura en la cual podamos habitarnos en la profundidad de nuestro ser. Y eso, bueno, el trabajo con adolescentes y con niños es bastante interesante. ¿La que sale bien? ¿Cómo voy a hacer una presentación que preparé con todo lo que he escuchado hoy? Entonces yo desearía decir más cosas y menos de las que preparé. Por eso van a ver ustedes que voy a estar un poco allá y acá. Pero lo que quiero transmitirles con esta experiencia con la profesora Marcela que me acompaña y yo es una experiencia de educación médica e innovación social en salud basada en la comunidad. Y lo que quiero transmitirles es una cosa muy simple. Es cómo introducir la innovación social en salud, que es de la calle, a la universidad, que es el aula. Es una cosa, es un reto que todos tenemos. Hoy hemos oído experiencias, la de Perú, la de Amazonas, es una experiencia en el río. Pero bueno, ¿será que yo como universidad podré hacer posible eso? Desde la formación en el aula, ¿cómo logro hacer eso? Es un poco la pregunta que yo quiero comenzar a responder con todas las consideraciones que hay acá. Con dos consideraciones de intención de la Universidad de San Martín, que es la que represento, pues, lograr que estos aprendizajes e innovaciones pues, se puedan instituir, se puedan seguir desarrollando, porque no es sencillo ni fácil. Y en segundo lugar, mostrar esto como una innovación socioeducativa. Y quiero decir que en esto hay mucho lenguaje también, porque yo he escuchado y he leído mucho de todas estas cosas y cada vez encuentro uno más cosas, ¿no? El aprendizaje experiencial, las innovaciones basadas en la tecnología, en medicina uno escucha hablar de un poco de conceptos que ahí traigo varios, y al final hasta los expertos internacionales todavía no se ponen de acuerdo sobre cuál es el lenguaje que pueda nuclear todas esas variabilidades que hay alrededor de la innovación pedagógica o la innovación socioeducativa. En este caso, lo que nosotros queremos mostrar es un asunto de formación con métodos activos, pero por el otro lado, cómo integrar el aula a servicios en la comunidad, en una zona rural de Santiago de Cali, que es el hormiguero, en el sur de la ciudad. Los objetivos que son tres: reconocer esta experiencia formativa, la educación médica basada en la comunidad, orientada por la innovación social, ¿cierto? Y desde la calle, ustedes van a ver ahora una diapositiva que dice la calle y el aula, ese es el juego que yo no tengo, la calle, y no digo el vecindario, ni la comunidad, porque es mucho más agresivo y chévere hablar de la calle, porque la calle para los careños y para los colombianos es un asunto de la calle es peligrosa, la calle es difícil, entonces me parece que es también disruptivo hablar. A partir de eso, pues hicimos esta pregunta: ¿cómo se justifican las demandas de innovación? Todo esto necesita innovación, todo esto es innovación, para que los estudiantes y los profesores tutores, coloco el término tutores más que de docentes, podamos mejorar el modelo de educación médica orientado a la comunidad. Y como la comunidad, la calle, puede ayudarnos a eso. Antecedentes muy rápido. Bueno, lo primero que hay que decir es que en la educación médica hace mucho tiempo, por cierto, hay métodos propuestos de pedagogías activas, etcétera, que dan buena cuenta de que una educación médica orientada por competencias basadas en la comunidad, currículos basados en la comunidad. Es una cosa diferente a decir currículos sensibles a la comunidad. Cuando uno dice currículos sensibles a la comunidad, pues uno saca la teoría, lee un poco de cosas y dice vamos a hacerlo así. Pero cuando uno dice basado en la comunidad es porque uno trabaja en la comunidad y de ahí es que recoge los elementos para diseñar un currículo basado en la comunidad, cosa que es complicada, ¿cierto? Por el otro lado, hay por supuesto evidencia que da cuenta de que en la atención hospitalaria, etcétera, los pacientes mejoran, se recuperan mejor cuando los médicos y los practicantes están capacitados en modelos de trabajo en equipo, ¿cierto? O sea, a mí me interesa tanto formar al profesional médico en hacer buenas cosas, sino que la haga con otros y que las haga bien. Esa evidencia es mucho más importante para los diseños y aquí como lo dice en esta evidencia, para que esos proyectos de aprendizaje sean mucho más impactantes.
Por el otro lado, también cuenta que pues aún nos falta, y mucho, en programas de capacitación orientados a la comunidad, de modo que la formación médica sea sensible a ese contexto de los servicios y de la comunidad, más allá de dejar a los estudiantes en el aula. Dornan y Littlewood, los dos revisiones sistemáticas que hay allí recientes, han dicho que esas experiencias tempranas en comunidad son efectivas. Cuando digo tempranas es de primer semestre, no por ahí en quinto ni en octavo, sino desde primer semestre. ¿Sí? Hablemos de innovación social, hablemos de diseño pedagógico, hablemos de enfermedades crónicas. No hay que esperar octavo semestre para que sepan qué es la diabetes y cómo tratarla. ¿Sí? Entonces, ese es un elemento muy importante, que es muy disruptivo, por cierto, a propósito de cómo es que uno debe llevar la educación en escala, ¿cierto? Como si fuera una línea aritmética. Y por supuesto, para confirmar, las rotaciones ambulatorias y comunitarias también tienen efectos muy importantes acerca de la capacidad autorreflexiva que un estudiante de medicina tiene para tomar decisiones acerca de su futuro. En la India han hecho esos experimentos muy interesantes a propósito de cómo, si se usa esto, se puede entender que el estudiante puede aplicar más hacia una medicina rural que hacia una medicina hospitalaria. Es predictivo, por lo menos en algunos estudios. Por eso justificamos este trabajo en función de que pues, todavía nos falta mencionar. Para mí no era una locura, una bobada, pero tiene un fundamento científico y cultural muy importante. Prácticas no tradicionales, ni siquiera la práctica esto pasa mucho, yo soy enfermero, no médico. En enfermería somos muy procedimientos. Hay que hacer el paso 1, el paso 2, el paso 3 y el paso 4. Seguramente el procedimiento eso es básico. Pero en el resto de cosas, el paso a paso no es tan importante. Por eso las prácticas comunitarias son sensibles a métodos más abiertos, más creativos a propósito de esta formación. Bien, ¿en qué nos fundamentamos? Pues en tres teorías, digamos así, que hemos ido tocando todos. Por un lado, la formación integral, es un concepto muy poderoso acerca de que si queremos hablar de formación integral es hablar de estudiantes que estén empoderados, que sean capaces de comunidad, llevemos a los estudiantes. Y el llevarlos no es solamente ustedes, los de extensión, hablen con la comunidad, sino hagámoslo juntos, extensión y formación. Bien, para eso lo que hemos usado como metodología para esta experiencia ha sido pues, el tema de la solución basada en problemas en la comunidad. Hemos partido de unos retos que tiene la educación médica en todo lo que tiene que ver con formación, atención, participación, para llegar pues, a una propuesta de educación médica de base comunitaria, con lo que ustedes ven aquí en los círculos, en donde se integre universidad, comunidad y servicios. Cuando hablo de servicios me refiero a los servicios de salud. Y lo que estamos haciendo es que desde el semillero de extensión que tenemos en la facultad, pues desarrollaron un programa de educación médica orientado a la comunidad que busque justamente integrar esos dos lados que decía ahora, la calle y el agua. ¿Sí? Y esa experiencia pues ha consistido en lo siguiente, básicamente plantar un reto, estoy hablando con un poco de la terminología del design thinking, ¿sí? Los que ya han antecedido y conocen de eso, un reto de salud específico de un territorio particular, un territorio rural, como decíamos ahora, donde esta triple hélice dialogue con ese reto, y no yo, profesor, con mis estudiantes. Entonces, que dialogue con comunidad, que dialogue con el aula y que dialogue con los servicios de salud, de la mano de la extensión social, y que por supuesto utilice la aprendizaje basado en proyectos, con un docente tutor, no con un docente solamente, y en un ciclo de diseño creativo, que permita integrar estos elementos, el design thinking, la innovación social, y el ABP, que son, digamos, herramientas que utilizamos en la formación médica. 6 encuentros en aula y 2 encuentros en comunidad. O sea, 8 momentos, digámoslo así, momentos de verdad, recorriendo un poco el paso a paso del design thinking, que es empatizar, idear, prototipar y probar, ¿cierto? Entonces, lo que hicimos aquí fue, a ese design thinking pongámosle un soporte de proyecto, que es el ABP, con la comunidad, de modo que sirva el proyecto no solamente para que los estudiantes aprendan, sino para que las otras dependencias de la universidad, en este caso extensión, continúen con esos prototipos. Es una comunidad afrodescendiente,
Y esos prototipos pueden asumir caricaturas, journeys o mapas de viaje, en donde uno, en este caso se refiere a unas clínicas de interculturalidad en el puesto de salud, en la que uno define unos atributos, unos beneficios y unos valores personales. A propósito de una experiencia de salud, qué bueno que me encuentro con ese concepto porque ustedes lo entendieron muy bien, que es atención intercultural los días martes en jornada de la mañana basado en un proyecto entre la comunidad de los servicios de salud y la universidad, ¿cierto? Que además está autorizado por la ley en Colombia. Hay que hacer la atención primaria, interculturalidad en salud. Entonces, estos ejercicios, por supuesto, necesitan un buen acompañamiento para que los estudiantes puedan afinar su respuesta en función de la pertinencia. Estaba acá evaluaciones a través de rúbrica, que evalúan el diseño de unos prototipos, a través de la autoevaluación que los propios estudiantes hacen a propósito de esta experiencia y a través de una reflexión en la práctica con la comunidad y con los otros docentes que hacemos parte de este ejercicio. Ya para terminar, aquí están las conclusiones. Yo les decía ahora, ¿qué hacemos con los prototipos? Hemos recogido como 10. Gracias. Problemas es una familia de enfoque de aprendizaje que está centrado en el estudiante. Lo que hace es utilizar los problemas para que el estudiante aprenda a aplicar el conocimiento. Como les decía, es una familia de aprendizaje, enfoques de aprendizaje que entiende varios tipos de aprendizaje. Está el aprendizaje contextual, en el que se busca poner a los estudiantes en un contexto profesionalmente relevante. Es decir, busca poner en un contexto en el que se podrá desarrollar posteriormente en su práctica profesional. Constructivo, porque busca que el estudiante construya su propio conocimiento, que utilice los conocimientos previos y los una con los nuevos en el abordaje del problema que se le presente al estudiante. Colaborativo, como mencionaban en la charla previa, pues muy importante que los estudiantes aprendan a trabajar en equipo, incluye también un aprendizaje colaborativo. Y autodirigido, porque el estudiante mira cuáles son sus necesidades de aprendizaje, fija metas, fija formas de evaluarse. Las técnicas de aprendizaje basado en problemas tienen 3 grandes componentes. Uno es el problema, y es muy importante escoger el problema porque tiene que ser bien planteado, tiene que ser profesionalmente relevante, y el problema que estimula a los estudiantes a buscar el conocimiento. El grupo de aprendizaje pues, se refiere a los equipos que van a trabajar en el abordaje del problema, y los facilitadores pues, son los docentes que orientamos el proceso pues, del aprendizaje, orientarse a resolver dudas en el proceso pues, del abordaje del problema. Como se había mencionado, pues, el aprendizaje basado en problemas tiene muchas formas de aplicar, como utilizar como el aprendizaje basado en proyectos, como en la charla previa, aprendizaje basado en equipos, o aprendizaje basado en casos, que se aplica un poco más a la práctica médica, utilizando casos clínicos, incluso también en el derecho, los casos jurídicos. Sin embargo, existen no hay un enfoque universal de cómo se tenga que hacer el aprendizaje basado en problemas. Tenemos los conceptos generales, pero se puede implementar de acuerdo al proceso en que nos encontremos. Lo importante es siempre estar estudiando, estar reinventándonos, estamos mirando cómo nuestra estrategia de aprendizaje basado en problemas se puede adaptar a las necesidades y al desarrollo tecnológico. Entonces, hablando un poco de las tecnologías de educación médica, pues nosotros sabemos que tanto la educación como la práctica médica tienen que alinearse con la tecnología, porque es algo que la tecnología va avanzando de una forma muy rápida y tenemos que ir alineados. Y la idea no es que la tecnología desplace a los profesores ni desplace los métodos tradicionales. La idea es utilizar la tecnología para potenciar y mejorar esos modelos tradicionales. Y así como los dispositivos tecnológicos están en permanente actualización, también la educación tiene que estar en actualización permanente. Esta es una analogía un símil de la pirámide de Maslow de las necesidades fisiológicas, pero aplicada a las tecnologías digitales de educación médica. Lo básico pues, es tener los equipos, los computadores, la electricidad, el internet. Y la idea es que se siga avanzando, que sea una utilización segura, asequible de la tecnología, que se siga avanzando en el conocimiento hasta que llegamos a lo último. Digamos, lo ideal es utilizar la tecnología tanto para aprender como para evaluar y para enseñar. En cuanto a las plataformas de educación médica,
pues son propuestas, la idea es que las plataformas sean de unas propuestas educativas de buena calidad. En las plataformas pues, se pueden poner bibliografías, se pueden poner videos, se pueden poner exámenes, preguntas, y la idea es que sea interactivo, que estimule el pensamiento crítico y las prácticas de reflexión. Entonces, ahora después de sus conceptos generales, les voy a contar nuestra experiencia de la utilización de las plataformas digitales en el aprendizaje basado en problemas. Pero aquí les voy a contar cómo surgió. Nosotros en la universidad ya teníamos nuestra plataforma digital, pero realmente el uso no lo estábamos utilizando. Lo utilizábamos, pero no lo estábamos sacando el provecho que realmente tiene. Contábamos alguna bibliografía, hacíamos los exámenes por la plataforma, pero pues antes de la pandemia, pues las clases que se hacían eran las clases magistrales, como lo que estamos haciendo en este momento. Se da una conferencia, los estudiantes escuchan. Obviamente la idea es que el estudiante estudie la clase antes, que venga con preguntas, eso es lo tradicional. Recuerdo que antes de la pandemia, yo el tema de diabetes lo divido en dos. Pues antes de la pandemia alcancé a darles el módulo 1 de diabetes en una clase magistral, pero llegó la pandemia, llegó la cuarentena y no nos pudimos volver a ver presencial. Eso fue de un momento a otro, ustedes lo recuerdan. Y quedó pendiente el módulo 2 de diabetes. Que algo interesante, me parece bonito, es que los estudiantes cuando se interesan por aprender, estimulan al docente. El docente busca estrategias, busca recursos para ayudar a sus estudiantes. Pero estudiantes preocupados, doctora, ¿qué vamos a hacer? No hay forma de seguir las clases, ¿cómo hacemos para completar la clase de diabetes? Nos quedó faltando, o sea, quedaron iniciados con el módulo 1 y el módulo 2. Y recuerden que en esa época, antes de la pandemia, ahorita es muy fácil nosotros pensar, no, pues nos conectamos por Teams, nos conectamos por Zoom, pero antes de la pandemia eso no era lo usual. Nosotros no nos imaginábamos dando una clase virtual en la universidad, o por lo menos pues en las áreas de la salud. Y en ese momento, como fue de un momento a otro, nuestra universidad todavía no tenía desarrollada la plataforma de Teams. Entonces yo dije, pues, ¿qué hago? Entonces llamé al ingeniero de sistemas de la universidad y me dijo, doctora, pues si usted quiere, coja las diapositivas y les graba notitas de voz. PowerPoint tiene una opción de grabar notitas de voz y hágalo como si estuviera en la clase. Y eso fue lo que hice. Diapositiva por diapositiva grabé notitas de voz y el ingeniero convirtió ese material en un video. Y ese video se lo mandé a los estudiantes. Entonces, fue una alternativa que se tomó en ese momento, que no teníamos todavía la plataforma de Teams, para que ellos pudieran ver por lo menos su segundo módulo de diabetes. Posteriormente, obviamente, vino Teams, vino Zoom y se montaron estrategias de contingencia para la pandemia. Pero bueno, ya pasó la pandemia, ya nos pudimos volver a reunir, ya pudimos volver a tener clases presenciales, pero yo me quedé pensando, interesante lo de la plataforma, deberíamos sacarle más provecho. Entonces ya yo tenía el módulo 2 de diabetes, hice el módulo 2 similar, hice los videos. Entonces, ¿qué hice? Pues la idea es utilizar esa plataforma digital como apoyo a la clase, no el reemplazo de la clase, porque eso no es la idea, sino que sea un apoyo a la clase. Entonces, lo que hicimos fue que esa es la plataforma de la universidad, este es el curso de medicina interna, tiene varias pestañitas, y en el área de consulta externa, la pestañita de consulta externa, monté las dos clases de diabetes, módulo 1, módulo 2, clases de 40 minutos. Hoy en día los estudiantes tienden a ser muy visuales y tienden les gusta mucho estudiar con videos. Obviamente también tienen que ver las guías, pero despejan más dudas cuando ven videos. Entonces, para crear un video de otro docente, pues prefiero hacerle los videos yo. Monté dos videos de 40 minutos. ¿Qué tienen que hacer los estudiantes? Previo a la clase conmigo, previo al encuentro, ellos tienen que haberse visto el módulo de diabetes y tienen que haberlo estudiado, tienen que haberse leído las guías, tienen que saltar todas las dudas que tengan. ¿Qué hacen los estudiantes cuando se encuentran conmigo en una clase como esta? Yo lo primero que les digo es que si tienen alguna duda o alguna pregunta del video que les dije contadito, o sea, si les quedó alguna duda para despejar. Curiosamente nadie se queda con dudas, como le pasa a uno cuando tiene el docente al lado. Después de que pregunto pues tienen dudas, empezamos con el taller. Entonces es un taller que se hace en grupos, les digo que el taller no es calificable, inicialmente no lo estamos haciendo calificable porque queremos que el estudiante tenga en su cabeza el aprendizaje significativo. Yo no estudio solo por una nota, yo estudio para poderle controlar la diabetes a mi paciente, yo estudio para evitar que mi paciente tenga complicaciones, para salvarle la vida a los pacientes. Entonces por eso les digo que el objetivo es un aprendizaje significativo y les dejo el libro abierto, yo no se tienen que aprender las diapositivas de memoria, porque en el contexto real uno se le olvida un concepto y uno lo puede buscar en internet o no puede llamar a un amigo. La idea no es memorizar un conocimiento, sino aplicar el conocimiento que se les da. Entonces, después de que les hago esta advertencia,
hacemos el taller. Los divido en varios grupos de 4 o 5 como máximo, y les doy 40 minutos para que resuelvan el caso clínico que disponemos. Generalmente pongo 4 casos y cada grupo tiene, por ejemplo, 2 grupos tienen el mismo caso, el caso clínico lo tiene a 1 y a 2, para enriquecer un poco más la discusión. Y lo que me llama la atención es que en estos 40 minutos en los que ya el estudiante se tiene que enfrentar a resolver un caso con el conocimiento que estudio, ahí sí surgen todas las preguntas. Entonces destilan hacia la docente, no venga esa partecita de la guía, cómo era, yo los oriento sin darle la respuesta, para que lo vean. Y pues terminan de hacer el taller. Después un ejemplo de un planteamiento de un problema que se hace, básicamente un caso clínico de la vida real, con los antecedentes, las signos vitales, los exámenes de laboratorio. ¿Qué tienen que hacer los estudiantes con este problema? En grupo tienen que describir los problemas del paciente, tienen que realizar una estratificación de riesgo cardiovascular, definir las metas, establecer un plan de manejo tanto farmacológico como no farmacológico. Lo que hacemos todos los médicos en la consulta diaria. Y la última parte es la que me parece más interesante, que es la de hacer, no es como hacer una dramatización de cómo le explicarían a su paciente el diagnóstico que tiene, cómo le salieron los exámenes y cómo convencen a su paciente de que se adhiera a las recomendaciones de alimentación, de farmacología, porque esa es la clave para el éxito del manejo de los pacientes. Posterior a eso, pues se crea el periodo de discusión en que cada grupo expone las respuestas que hizo, y entre más estudios, entre más profundicen en sus estudiantes, más rica es la discusión. Por eso los docentes están muy bien preparados. Es retador, porque cuando el estudiante se lee las guías, estudia, entonces sale con preguntas de estudios clínicos, preguntas profundas, es muy interesante. Y aquí sí surgen muchas preguntas, es muy interesante porque todos están activos, todos están participativos. Finalmente, pues, yo les doy la resolución de que yo haría la consulta. Y el objetivo de esto, ¿qué es? Porque nosotros tenemos unas guías internacionales que se publican en Estados Unidos y que tratamos de seguirlas, pero hay que contextualizarlas. ¿Cómo aplica usted a su contexto colombiano, con los medicamentos que hay, con las limitaciones que tenemos? Entonces, cuando yo les muestro la resolución, trato de que yo haría en parte del caso de contextualizarlos de cómo aplicamos las guías en nuestro contexto colombiano. Entonces, les muestro cómo lo haría yo, les muestro la evolución clínica pues, del paciente que cada caso tuvo que manejar, y pues se llega finalmente a las conclusiones. Mensajes para llevar a casa: el aprendizaje basado en problemas no es tanto para resolver problemas, sino para que el estudiante aprenda a aplicar y conocer. Eso es lo más importante. No existe un enfoque universal de cómo se tiene que hacer el aprendizaje basado en problemas, sencillamente lo podemos adaptar de acuerdo al contexto y podemos utilizar herramientas como lo estamos haciendo ahorita en la Universidad Libre. Vemos que las plataformas digitales ofrecen un gran apoyo en la educación médica, como lo hicimos pues, aquí en la universidad, que no es que lo reemplacen, sino que lo apoyan, que lo enriquecen, y siempre tenemos que estar reinventándonos, repensando, revitalizar, porque toda la tecnología, todo eso, tenemos que estar a la vanguardia en la educación también. Muchas gracias por su atención. Tenemos una posibilidad del cambio de la subjetividad de esos chicos. Sí, o sea, han evaluado en ellos cómo ha impactado el volver a ser niños. ¿Qué se han encontrado en ese impacto sobre ellos? Y la segunda, siendo un poco ahora abogado de lo que no me gusta, y es los muchachos de hoy en día, los niños de hoy en día, pues ya no juegan así, ¿sí? Ahora juegan es con el aparatico, con el celular, con la tablet, con el computador, con las gafas, etc. Entonces, ¿cómo se han pensado ese cambio también de los niños que son digitales, que son de ese universo del no contacto intersubjetivo? Si lo han pensado dentro de esas prácticas, o tal vez estamos formando también para niños que ya no juegan de esa manera. Eran las dos preguntas. Entonces están haciendo, digamos, una evaluación de aquello que está sucediendo. Y lo otro es el tipo de investigación que nosotros utilizamos, que es la autoetnografía. En la autoetnografía, ellos van documentando las transformaciones que van sucediendo en el ser para su devenir clínicas y clínicos.
Entonces la autoetnografía va permitiendo que ellos mismos tomen conciencia de cuáles son sus desafíos, ¿sí? Qué es lo que se va quebrando en ellos, qué es lo que va a emerger, cuáles son los puntos de giro de alguna manera, la reconstrucción que hacen de su experiencia. Entonces es en voz propia de las y los estudiantes, digamos, que va sucediendo de alguna manera el seguimiento. Y lo otro es que nos sucede, pues, y esto ya es una anécdota pequeña antes de pasar a la segunda, pues cosas inéditas. A ellos les da tusa terminar la maestría. O sea, les da depresión terminar la maestría. Si no quieren terminar la maestría. Sí, cuando terminan, y nuestra comunidad, ¿dónde está? Entonces, bueno, se han visto ellos, la comunidad la reconstruyen a posteriori en todas las relaciones que suceden entre ellos y siguen sosteniendo lo que están haciendo. Entonces, la comunidad se sostiene. Sí, no depende solo de lo que está sucediendo allí, sino que las comunidades entre ellos que siguen sosteniendo sus proyectos vitales y profesionales se sostienen después de la formación. Eso para nosotros, digamos que es otra parte del seguimiento. El diálogo de negociación entre la organización comunitaria Palenque, Consejo Comunitario, con la S Ladera y con la autoridad sanitaria todavía no ha resuelto eso, por muchas razones, ¿cierto? Entonces, una de las principales es que si ese consentimiento entre la autoridad étnica, que es el Consejo Comunitario, no le da entrada a un modelo de salud basado en el diálogo intercultural, en la consulta, por ejemplo, pues no lo van a poder hacer en la práctica. Entonces, ¿por qué no se ha logrado? Porque quizás todavía hay de lado y lado prevenciones, desconfianza acerca de eso, cómo se puede lograr. Entonces, hay esfuerzos que han avanzado en esa línea, pero todavía no se ha consolidado, y eso ha postergado pues todo eso que tú estás diciendo, profe, acerca de poder materializar, como sí se ha hecho en otros hospitales, en otras partes de Colombia, consultas interculturales, etcétera, etcétera. Este prototipo de escalera, de ladrillo, que propusimos allí, pues esto es de apenas hace un semestre, pero la idea sí es dialogarlo con la S Ladera, con el Consejo Comunitario, en el cual estamos haciendo el diplomado de adulto mayor, de cuidador de adulto mayor, para poder ver cómo lo podemos ir perfilando, y no que lo sometamos a una prueba, pero que creemos un proyecto, como dice allí, un proyecto que lo valide y que lo pueda poner en desarrollo. Enfermedades cardiovasculares, entonces la idea es detectar ese estrés, y la manera convencional que se hace pues, es a través normalmente de una cita a la cual se acude ante un psicólogo para poder mencionar nuestro problema y darle pues, una perspectiva respuesta a eso. Hay algunos aparatos, algunos dispositivos electrónicos, como por ejemplo los smartwatch, que nos permiten, por ejemplo, hacer medición de nuestros niveles de estrés. Normalmente por reloj lo que marcan es estrés bajo, moderado o alto, pero eso siempre y cuando yo lo consulte como usuario, yo busque la interfaz del reloj para ver, por ejemplo, cómo están esos niveles de estrés. Niveles de estrés en algunos casos, por los mismos fabricantes, se menciona que es errónea la medición, dado que se puede presentar algún movimiento, se puede dar de leer, al sudor, al vello, y eso puede generar un poco de ruido al momento del sensor captar la señal. Entonces, teniendo en cuenta la manera convencional y que también existe ya pues, algunos métodos un poco más novedosos para hacer un seguimiento a estos procesos de estrés, surgió la siguiente pregunta de investigación, y es cómo desarrollar una manilla electrónica basada en señales fisiológicas que sea capaz de monitorear los niveles de estrés en tiempo real. Entonces, para poder justificar un poco el proyecto, el enfoque del proyecto, pues estamos hablando de que tenemos algo conocido como las tecnologías vestibles. Si bien es cierto, las tecnologías vestibles nos permiten a nosotros actualmente, como vemos ahí en las imágenes, llevar prácticamente un sensor en cualquier parte de la piel. Esto pues por supuesto va a ayudar bastante a que nosotros podamos hacer seguimiento a aquellas señales fisiológicas que hemos presentado en nuestra pregunta de investigación para poder ayudar a monitorear en tiempo real cómo está esta alteración en las personas que se están pasando por estos momentos de angustia. Entonces nos aprovechamos mucho de esta tecnología que no es nueva, bastante interesante el tema de las tecnologías vestibles, para nosotros poder decir, bueno, desarrollemos una manilla similar a las existentes en el mercado, pero que nos permita puntualmente hacer un seguimiento a las personas.
Eso también se justifica bastante en nuestros objetivos de desarrollo sostenible, puntualmente en el 3, salud y bienestar, dado que le apuntamos a poder pensar a futuro, entregar una herramienta de apoyo para el personal médico que le permita de alguna manera, si ya hay un paciente diagnosticado con algún estrés severo o alguna complicación médica de este índole, pues pueda hacer un seguimiento para ver cómo el paciente, por ejemplo, está avanzando en algún proceso de intervención que está haciendo este especialista en la salud. Y por supuesto también el ODS número 11, que habla de ciudades y comunidades sostenibles. Estamos hablando de que si mejoramos a nivel mundial o regional o en cualquier contexto nuestros niveles de estrés, pues por supuesto la literatura menciona que se es más productivo, y demás cosas que se pueden evitar, como catástrofes que ya conocemos con personas que acuden, por ejemplo, a quitarse la vida porque no soportan este nivel de estrés. Dentro ya del proceso de revisión, cuando se construyó las diferentes palabras claves, las ecuaciones de búsqueda, las palabras claves, pues empezamos a hacer un filtro para saber qué otros autores ya han construido estos similares, de estas manillas similares. Y pues encontramos bastante información interesante, pero sobre todo nos dimos cuenta de que lo que existe actualmente en la literatura no permitía hacer una lectura en tiempo real, no permite hacer un seguimiento en tiempo real de las personas y poder decir, venga, es que usted lleva las últimas 6 horas con muchos picos de estrés, que venga que tenemos que hacer una intervención o qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces ya con esto desarrollamos nuestra metodología, la cual está basada en utilizar una tarjeta de desarrollo como lo es un SP32, una tarjeta que nos permite pues, hacer todo el tema de la manipulación de los datos para poder tomar la decisión a través de una red neuronal que está cargada en ese chip, previamente pues entrenada en un equipo más robusto, tomar la decisión si la persona a través de las señales que está emitiendo este sensor, que son tomadas en el dedo, o en la pulsera, o en la muñeca, perdón, como lo hace una pulsera, un smartwatch, tomando estas señales a través de la fotomerismografía, poder decidir a través de esa red neuronal si la persona, esa señal, pertenece a una persona con estrés o no. Eso se hace, como lo mencioné ahorita, a través de la fotomerismografía, entonces se hace a todas las características de picos, frecuencia y demás de la señal, determina si una persona tiene estrés o no. Hay unos resultados ya preliminares que se dicen en niveles de estrés. Aquí hay algo interesante y es un desafío que nos escuchamos, y es cuando las personas, por ejemplo, tienen una habitación porque están haciendo un deporte, subiendo las escaleras, tuvo que caminar muy rápido. Y estamos hablando de que vamos a separar y evidenciar cuando una persona está calmada, está haciendo ejercicio y tiene momentos de estrés. Como a futuro, pues espera poder, como lo mencioné ahorita, desarrollar ya la pulsera, o sea, integrar esto en un prototipo que ya se está diseñando. Algo bastante ergonómico para que sea bastante pequeño y no le pues, incomodidad a las personas, pero a los humanos, para ya no validar el prototipo, que es lo que se ha hecho hasta el momento, sino validar su efectividad en el seguimiento del estrés. Esto es todo lo que tenía para presentarles. Les agradezco mucho, agradezco mucho a la organización. Justificación del problema. Tenemos que el edenturismo total se ha convertido en una problemática de salud pública y solamente quienes padecen la tragedia de no tener dientes saben lo que significa tener prótesis desadaptadas, molestias al comer, molestias al sonreír, dificultades para la aceptación social, dificultades para estar confortables en una reunión. Y parece un chiste cuando vemos en los videos o en los memes, cuando a la señora o al señor se le sale accidentalmente la prótesis y todos nos parece que de pronto es algo jocoso, pero solo quien padece esa tragedia sabe lo que es vivir con una prótesis desadaptada. Estos problemas y efectos psicosociales, sobre todo en el adulto mayor, le significan problemas nutricionales, dificultades en la fonética, muchas veces depresión, ya que este es un segmento de la población que ha aumentado sus expectativas de vida. Entonces ya los adultos mayores tienen una vida social más activa y ellos quieren sentirse, verse
y alimentarse bien. Para la solución del edentulismo total tenemos las prótesis convencionales mucosoportadas, las tradicionalmente cajitas de dientes, pero también contamos con soluciones implantosoportadas que nosotros en la comunidad científica odontológica le denominamos prótesis híbridas. Son prótesis implantosoportadas denominadas híbridas porque convergen en la combinación de diversos materiales. Convencionalmente, aleaciones de metal como el cobalto cromo y el titanio, con el que se fabrican las armazones de metal, y este metal es recubierto por acrílico y cerámica. Y todo esto va sostenido por implantes. Esta solución protésica está documentada científicamente. Los estudios avalan la trayectoria, el éxito, las tasas de supervivencia son altísimas. Sin embargo, tienen ciertas desventajas para el paciente, como son la mayor densidad, el peso y la rigidez. Es decir, siendo soluciones protésicas que son fijas, siguen siendo pesadas, siguen siendo incómodas, siguen siendo soluciones protésicas también de alto costo, y hace que no esté democratizado este tipo de soluciones para el adulto mayor con un nivel adquisitivo medio o bajo. Siguen siendo situaciones de alto costo, procedimientos de alto costo. Las nuevas tecnologías, la odontología digital, las tecnologías por técnicas de CAD/CAM han permitido desarrollar materiales fresables, más livianos que las aleaciones metálicas, dentro de ellos las fibras de carbono y las fibras de vidrio. Estas fibras ya han sido probadas en la aeronáutica, en la fabricación de naves espaciales, se conocen sus propiedades mecánicas, tienen ciertas ventajas como son el menor peso, una menor rigidez y una menor transferencia de cargas a los implantes. Cuando hablamos de transferencias es que nosotros al masticar todos tenemos unos niveles de fuerza, algunos más, otros menos, que pueden alcanzar hasta los 62 kilogramos de fuerza. Es decir, es bastante fuerza la que hacemos con los dientes. Entonces se necesita probar estos materiales para saber si al ser utilizados en boca como materiales alternativos a los convencionales, ellos van a resistir. Nos llamó la atención este polímero reforzado con fibra de vidrio de una casa comercial italiana llamado Trilor, ya que el fabricante nos reporta que es un material que puede tener hasta 540 megapascales de resistencia flexural. Un módulo elástico de 26 gigapascales que hace que sea muy parecido al módulo elástico del hueso. Estas características del material nos abren el interrogante y nos llega a preguntarnos qué tanto es cierto dentro de un contexto clínico. Y la primera línea de investigación pues la empezamos por un estudio experimental de tipo in vitro. Nos lleva a la pregunta de investigación: ¿cuál es la resistencia flexural de una estructura fabricada con un polímero reforzado con fibra de vidrio? Con el objetivo general, cuantificar la resistencia flexural de una estructura fabricada en polímero reforzado con fibra de vidrio, y nuestros objetivos específicos: evaluar el efecto de la longitud del voladizo en la resistencia flexural de una estructura. ¿Qué es un voladizo? Cuando nosotros tenemos un paciente déntulo, normalmente podemos colocar implantes solamente en las áreas interforaminales, hablando del edentulismo inferior. Entonces nos quedan unos espacios posteriores en donde muchas veces no podemos colocar implantes por la presencia del dentario. Entonces tenemos que colocar los implantes muy adelante. El voladizo es ese brazo que queda después del último implante, que genera un brazo de palanca, y entre más extenso es el voladizo, pues más palanca va a generar. Entonces es un área en donde las prótesis híbridas frecuentemente presentan complicaciones biomecánicas como la fractura. Entonces no solamente tenemos que evaluar qué tanto resiste el material, sino cómo se comporta el material en esos voladizos.
Quisimos evaluarlo en un voladizo de 7 milímetros y en un voladizo de 10. 7 milímetros, que es lo que recomienda el fabricante, y 10 milímetros, porque 10 milímetros es el tamaño de un molar. Entonces quisimos ver si le dábamos dientecitos a nuestro paciente hasta nivel de un premolar y qué pasaba si le dábamos dientecitos hasta nivel de un molar. Otras variables a determinar fue la deformación máxima de la estructura, la deformación de rotura y la fuerza máxima. Preparamos unos cuerpos de muestra, diseñamos unas estructuras, las probamos en el laboratorio y realizamos un análisis estadístico. Estos fueron los prototipos. Fue un estudio de tipo experimental in vitro. Tomamos esta metodología basada en un estudio ya publicado en un material parecido, que es la fibra de carbono, y realizamos 6 estructuras preparadas a partir del material. 3 estructuras con un voladizo de 7 y 3 estructuras con un voladizo de 10. Simulamos un estado clínico que normalmente se presenta en la práctica. Entonces, ¿cuál es ese estado clínico? Un maxilar, una mandíbula, un maxilar inferior edéntulo, con posición de implantes, 4 implantes, que es lo que normalmente se coloca para la realización de una prótesis híbrida implanto soportada. Luego simulamos en la figura de la derecha, donde ven las prótesis, ven que hay solamente 2 molarcitos y en la otra 3 molarcitos para mirar si el bracito era largo o pequeño, de 7 milímetros y de 10 milímetros. Estas estructuras fueron, este modelo se digitalizó a través de un escáner y se obtuvieron unos archivos digitales, lo mismo que de la simulación de las prótesis. Estos archivos digitales se llevaron a un software de Exocad y un técnico dental especializado diseñó las estructuras. Normalmente estas estructuras en metal son demoradas, son largos procesos de laboratorio, engorrosos, mientras que la tecnología ya permite que a través de archivos digitales nosotros podamos diseñar las estructuras y posteriormente fresarlas. A partir de estos discos se fresan las estructuras, se sacan las estructuras y luego se simula la colocación de la estructura sobre el modelito de la mandíbula edéntula, cementándola como si nosotros estuviéramos haciéndolo en un paciente clínico normal. Luego llevamos las estructuras a la prueba in vitro, en donde se realiza una prueba de flexión en el laboratorio de materiales cerámicos y compuestos de la Escuela de Ingeniería de la Universidad del Valle. Estas estructuras son probadas por una prueba de flexión de 3 puntos. Se realiza el análisis estadístico para mirar las diferencias entre los grupos. Las estructuras se probaron en los sectores derecho, izquierdo y centro. Estos son los resultados, en donde encontramos que para las prótesis con voladizos de 7 milímetros, la estructura se comporta y tiene un mejor comportamiento en cuanto a resistencia flexural y fuerza máxima en el centro, con 490 megapascales para la resistencia flexural y 1211 newton para la fuerza máxima. Normalmente la fuerza de mordida de un adulto es más o menos entre 800 y 900 newton. Entonces quiere decir que los materiales que están por encima de 900 newton se pueden probar como que pueden ser útiles para este tipo de soluciones protésicas. Los voladizos bilaterales de 10 milímetros, estas estructuras se comportaron de manera similar, en donde encontramos que en la zona del centro la estructura se comporta con una resistencia flexural y una fuerza máxima significativamente mayor que para los voladizos. Al comparar los dos grupos, encontramos que existe una diferencia estadísticamente significativa en el comportamiento de las estructuras, tanto para la resistencia flexural como para la fuerza máxima, la deformación máxima y la deformación de rotura, lo cual significa que existe una influencia en la longitud del voladizo. Esto quiere decir que a más distancia del voladizo, la prótesis va a tener un comportamiento biomecánico menor. Nuestros resultados pueden ser comparados con pocos estudios, ya que no obstante es un material
que tiene bastantes ventajas y es una alternativa que promete. Sin embargo, falta evidencia en la literatura. Nuestros resultados pueden ser comparados con los obtenidos por otros autores y se puede llegar a evidenciar que los voladizos cortos tienen una mayor resistencia en comparación con los voladizos largos. Quiere decir que es un material que puede ser utilizado para pacientes edéntulos, pero sin extendernos demasiado en el voladizo distal. Concluimos que el comportamiento biomecánico del material fue superior en la zona interimplantes, es decir, en la zona del centro. Es decir, que mientras el material esté sostenido por extremos de implantes, se va a comportar mejor que cuando el material tiene voladizos por el efecto de palanca. Los resultados sugieren que la longitud del voladizo afecta la resistencia flexural del material. Y en cuanto a la deformación máxima y deformación de ruptura, a pesar de que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, sí podemos decir que en los voladizos de longitud de 10 milímetros la estructura no se comportó de una manera homogénea. Es decir, el comportamiento biomecánico de la estructura es más homogéneo cuando el voladizo es corto. Recomendamos investigar otros aspectos del material, tales como son la fuerza de adhesión del material a otros materiales, porque nosotros en odontología pegamos una cosa sobre la otra y sobre la otra, y necesitamos saber cuántas son las fuerzas de adhesión entre los materiales. También recomendamos evaluar la resistencia del polímero con diferentes materiales de recubrimiento. En este momento probamos las estructuras, pero necesitamos luego, en la segunda fase de investigación, probar cómo se comportan las estructuras ya con los dientes colocados, que es la segunda fase, el segundo paso en la línea de investigación. Los datos deben ser interpretados con cuidado, ya que estas son fuerzas estáticas y en la boca nosotros son fuerzas dinámicas. No podemos comparar este estudio in vitro y no podemos decir que es una aplicabilidad clínica. Sin embargo, es una primera parte, un gran paso para nosotros explorar, como nos toca en la comunidad académica, nuevos materiales, de manera que la tecnología permita, como les decía antes, democratizar los tratamientos. No satanizo la estética, los odontólogos hacemos estética, los odontólogos restauradores hacemos estética, pero sí me parece que desde la comunidad académica necesitamos pararnos en esas líneas rojas y no negociar la ética, porque ante todo debemos dar soluciones para los pacientes, porque somos una parte integral en la salud de los pacientes. Muchas gracias por esta invitación. De COVID-19 retomamos, nos juntamos o consultamos con unas fisioterapeutas y nos dijeron que pues, es necesario el uso de estos inspirómetros para personas que han tenido problemas respiratorios para volver a recuperar su capacidad pulmonar, y varios de esos pacientes que emplean esos incentivos respiratorios no adhieren al tratamiento. Además, al ser este dispositivo de forma mecánica, pues falta más información cuantitativa para poder ver la evolución pues, con mayor precisión de ese paciente. De esa manera, entonces nos juntamos, como les decía, un equipo interdisciplinario y de manera estructurada diseñamos lo que ahora conocemos como VIP. Aquí a la izquierda, entonces tenemos los diferentes pasos que empleamos y aquí tenemos diferentes metodologías de diseño que se emplearon. Está el Design Thinking, el sistema TRIS y el diseño axiomático. Ahorita, pues cuando vayamos viendo los resultados, pues vamos viendo que a cada uno de esos pasos del método pues, corresponden los resultados. Aquí tenemos entonces en nuestro sistema, vamos a irnos de atrás hacia adelante, vamos a presentarles finalmente lo que hicimos, y aquí tenemos nuestro bien ecosistema que corresponde con el hardware, que es el que llamamos Ubiquo, pero asociado a Ubiquo tenemos un videojuego que, como ustedes pueden ver, se puede emplear en un dispositivo móvil, ya sea un teléfono o ya sea una tableta. Y tenemos entonces en la nube un software para administración de los pacientes, ya sea de la terapia como de los datos obtenidos.
Yo allí con él voy a presentarles un video para que nos tengamos una idea más clara de cómo funciona Ubico. Se plantea ahí mismo y a partir del diseño estructurado proponemos soluciones. Aquí entonces, como les decía, lo primero fue identificar el problema y era básicamente la falta de adherencia al tratamiento y la falta de información cuantitativa para evaluar el desempeño del paciente. Allí, el siguiente paso fue conformar un equipo interdisciplinar. Tenemos entonces, es muy importante, los profesionales de salud, están los fisioterapeutas, tenemos ingenieros de diferentes áreas, ingenieros electrónicos, ingenieros de sistemas, ingenieros industriales, tenemos diseñadores también de diferentes áreas. Del área de la salud, como les decía, estamos fisioterapeutas, soy yo que soy biólogo, que pues, trabajo en el área de la salud y también pues, contamos con la presencia de pacientes. Allí, entonces, hablando de los pacientes, eso es nuestro usuario, pero aquí algo particular en este diseño estructurado es que el usuario no es una sola persona, sino que son dos. Está el profesional de salud y está el paciente. En ese sentido, tuvimos un diálogo constante con ese usuario y allí entonces al usuario nos decía que tenía dificultades para entender el dispositivo que se empleaba actualmente. Y además, las instrucciones para utilizar este dispositivo no eran claras o no eran suficientes. En cuanto a los fisioterapeutas, como les decía, y hago énfasis en ello, hay falta de datos cuantitativos para evaluar ese desempeño y al no tener información fiable, porque el dispositivo es mecánico, no se contaba con esa información para acompañar directamente al paciente y ver su evolución. Tomando en cuenta entonces ese problema y esas necesidades de los usuarios, se determina la función principal y los atributos ideales que debe tener ese producto. Entonces, allí, la función principal que propusimos es incentivar al paciente para realizar la fisioterapia respiratoria. Empleamos allí, usando el método Beatriz, tenemos entonces esto que llamamos el método de las 9 ventanas y analizamos qué hay en el pasado, qué estamos empleando actualmente y qué sería lo ideal. ¿Cuál sería el dispositivo ideal hacia futuro para emplear? Allí, entonces, no es muy claro lo que hay aquí, me disculpa. Allí, entonces, una vez tomando en cuenta esa función, decimos qué se requiere para poder nosotros diseñar ese producto. Eso es lo que llamamos entonces los requerimientos de ese producto, que son funcionales de primer nivel y funcionales de segundo nivel. Funcionales y no funcionales de primer nivel. Allí tenemos entonces diferentes parámetros de diseño y empezamos entonces a diseñar nuestro producto. Como les decía, la idea es que sea algo ideal, lo mejor que nosotros quisiéramos pensar a futuro, pero tenemos, así como decía la profesora anterior, tenemos unas restricciones, como por ejemplo los materiales. Allí, por ejemplo, pues quisiéramos que el sistema fuera ligero, pero pues tenemos restricción de materiales. Quisiéramos que la batería, pues que ni siquiera usara la batería, que se cargara de una manera autónoma, pero por lo menos que tuviera 12 horas de autonomía, eso es una restricción, y que fuera lo mínimamente invasivo. Así que el paciente no tuviéramos, como se dice popularmente, aparatear. Lo mínimamente invasivo. Esas son algunas restricciones que tuvimos en cuenta. Y, por ejemplo, aquí, entonces, fuimos proponiendo diferentes ideas. Sí, hablando de lo mínimamente invasivo, por ejemplo, aquí empleamos el diseño para ver diferentes formas de asir ese dispositivo y que no incomodara al paciente. De nuevo, también aquí en ese diálogo entre diseñadores e ingenieros propusimos diferentes prototipos
Aquí ustedes ven la parte externa, que fuera, pues además de cómodo, que también la parte estética jugara un papel y que fuera lo suficientemente útil para almacenar toda la parte electrónica. Además, como les decía, ese dispositivo está acoplado a un videojuego y la idea es que el videojuego pues, aumente la adherencia, que entretenga al paciente, que el paciente se estimule para hacer esa terapia